Día 43. El libro de Josué, capítulo 16. La porción de tierra asignada a los descendientes de José se extendía desde el río Jordán, cerca de Jericó, en el oriente de los manantiales de Jericó. Atravesaba el desierto y seguía por la zona montañosa de Betel. De Betel, también llamada Luz, iba hacia Atarot, en el territorio de los arquitas. Descendía hacia el occidente al territorio de los jafletitas, hasta Bet-Horón de abajo, luego a Geser, y llegaba al mar Mediterráneo. Esa fue la tierra asignada a las familias de Manasés y de Efraín, los hijos de José, para que fuera su hogar. El siguiente territorio se le entregó a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. El límite comenzaba en Atarot Adar, al oriente. De allí iba a Bet-Horón de arriba y seguía hacia el mar Mediterráneo. Desde Migmetat, en el norte, el límite formaba una curva hacia el oriente y pasaba a Taanat Silo, al oriente de Janoa. De Janoa giraba hacia el sur hasta Atarot y Naharat, tocaba Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa, el límite se extendía hacia el occidente a lo largo del barranco de Caná y luego al mar Mediterráneo. Esa es la tierra asignada a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. Además, algunas ciudades con sus aldeas vecinas en el territorio asignado a la media tribu de Manasés fueron separadas para la tribu de Efraín. Los de Efraín, sin embargo, no expulsaron a los cananeos de la ciudad de Geser, así que sus habitantes viven como esclavos entre el pueblo de Efraín hasta el día de hoy. El libro de Josué, capítulo 17. La siguiente porción de tierra se le entregó a la media tribu de Manasés, los descendientes del hijo mayor de José. Maquir, el hijo mayor de Manasés, fue el padre de Galaad. Dado que sus descendientes eran soldados con experiencia, ya se les había asignado la región de Galaad y la región de Basán al oriente del Jordán. Así que la porción de tierra al occidente del Jordán quedó asignada a las familias restantes dentro de los clanes de la tribu de Manasés: Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semida. Estos clanes representan a los descendientes varones de Manasés, hijo de José. Sin embargo, Zelofead, un descendiente de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos varones. Solo tuvo hijas, las cuales se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los líderes israelitas, y les dijeron: El Señor le ordenó a Moisés que nos diera una porción de tierra, al igual que a los hombres de nuestra tribu. Así que Josué les dio una porción de tierra junto con la de sus tíos, como el Señor había ordenado. Por lo tanto, todo el territorio asignado a la tribu de Manasés llegó a ser de 10 porciones de tierra, además de la tierra de Galaad y de Basán, que estaba al otro lado del río Jordán, porque las descendientes de Manasés también recibieron una porción de tierra, al igual que los descendientes varones. La tierra de Galaad se les entregó a los otros descendientes varones de Manasés. El límite de la tribu de Manasés se extendía desde la frontera con Aser hasta Migmetat, cerca de Siquem. Luego se dirigía al sur, desde Migmetat, hasta el asentamiento que está cerca del manantial de Tapúa. Los alrededores de la tierra de Tapúa pertenecían a Manasés, pero la ciudad de Tapúa en sí, situada en la frontera de Manasés, era de la tribu de Efraín. Desde el manantial de Tapúa la frontera de Manasés seguía por el barranco de Caná hasta el mar Mediterráneo. Varias ciudades al sur del barranco estaban dentro del territorio de Manasés, pero en realidad pertenecían a la tribu de Efraín. En términos generales, la tierra situada al sur del barranco pertenecía a Efraín y la tierra al norte del barranco era de Manasés. El límite de Manasés se extendía por el norte del barranco y terminaba en el mar Mediterráneo. Al norte de Manasés se encontraba el territorio de Aser, y hacia el oriente
estaba el territorio de Isaacar. Sin embargo, las siguientes ciudades dentro del territorio de Isaacar y del de Aser se le entregaron a Manasés: Betzán, Ibleam, Dor, también llamada Nafot Dor, Endor, Taanac y Megiddo, cada una con sus asentamientos vecinos. Pero los descendientes de Manasés no pudieron conquistar esas ciudades porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Sin embargo, tiempo después, cuando los israelitas se hicieron más poderosos, forzaron a los cananeos a que trabajaran como esclavos, pero no los expulsaron de la tierra. Los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron: ¿Por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar? Si el Señor nos bendijo con tanta gente. Josué contestó: Si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque, donde viven los fereceos y los refaitas. Es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros. Pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de guerra hechos de hierro. Tanto los que viven en Betzán y en sus asentamientos vecinos como los que habitan el valle de Jezreel. Son demasiado poderosos para nosotros. Demasiado poderosos. Demasiado poderosos. Entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y a la de Manasés, los descendientes de José: Ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos. Despejen toda la tierra que quieran de allí y tomen posesión de sus extremos más lejanos. Y también expulsarán a los cananeos de los valles, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro. El libro de Josué, capítulo 18. Ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Sin embargo, aún había 7 tribus a las que no se les había asignado sus porciones de tierra. Entonces Josué les preguntó: ¿Cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? Elijan a 3 hombres de cada tribu, y yo les enviaré a que exploren la tierra y tracen un mapa de ella. Cuando regresen, me traerán un informe escrito con la división que proponen para repartir la nueva tierra que será su hogar. Que dividan la tierra en 7 partes, sin incluir el territorio de Judá en el sur, ni el de José en el norte. Y cuando tengan por escrito las 7 divisiones de la tierra y me las traigan, haré un sorteo sagrado en presencia del Señor nuestro Dios para asignarle tierra a cada tribu. Sin embargo, los levitas no recibirán ninguna porción de tierra. Su porción consiste en ser sacerdotes del Señor. Y la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés no recibirán más tierra, porque ya recibieron sus respectivas porciones, las cuales Moisés, siervo del Señor, les dio al oriente del río Jordán. Al comenzar los hombres su recorrido para trazar el mapa de la tierra, Josué les ordenó: Vayan y exploren la tierra y hagan una descripción de ella por escrito. Después, vuelvan a verme, y yo repartiré la tierra entre las tribus por medio de un sorteo sagrado en presencia del Señor aquí, en Silo. Así que los hombres hicieron lo que se les ordenó y trazaron un mapa de todo el territorio dividido en 7 partes, con una lista de las ciudades que había en cada una de las partes. Pusieron todo por escrito y luego regresaron a ver a Josué al campamento de Silo. Y allí, en Silo, Josué hizo un sorteo sagrado en presencia del Señor para determinar a qué tribu le correspondía cada parte. La primera porción de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Benjamín. Se encontraba entre el territorio asignado a la tribu de Judá y el territorio de José. El límite norte de la tierra de Benjamín comenzaba en el río Jordán, pasaba por el norte de la ladera de Jericó y hasta el occidente atravesaba la zona montañosa y el desierto de Bet-Aven. De allí, el límite iba al sur, hasta la ciudad de Luz, también llamada Betel, y descendía a Atarot Adar, en la colina que está al sur de Bet-Horón de abajo.
Luego el límite daba un giro hacia el sur por la cima occidental de la colina que está frente a Bet-Horón y terminaba en la aldea de Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jearim, la cual pertenecía a la tribu de Judá. Ese era el límite occidental. El límite sur comenzaba en las afueras de Kiriat Jearim. Desde ese punto occidental se dirigía al manantial de las aguas de Neftoa y bajaba al pie de la montaña que está junto al valle de Bet-Hinom, en el extremo norte del valle de Refaim. De allí descendía por el valle de Hinom, cruzaba por el sur de la ladera donde vivían los jebuseos y continuaba en descenso hasta En-Rogel. De En-Rogel, el límite seguía en dirección norte, llegaba a En-Semes y continuaba hacia Gelilot, que está al otro lado de las laderas de Adumín. Después bajaba a la peña de Boán. Boán fue hijo de Rubén. De allí pasaba por el norte de la ladera que mira al valle del Jordán. El límite luego descendía al valle, recorría y pasaba la ladera norte de Bet-Ogla y terminaba en la bahía norte del Mar Muerto, que corresponde al extremo sur del río Jordán. Ese era el límite sur. El límite oriental era el río Jordán. Esa fue la frontera de la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. Las siguientes son las ciudades que se le entregaron a los clanes de la tribu de Benjamín: Jericó, Bet-Ogla, Emec-Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar Aamoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas vecinas. También Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosa, Requem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, la ciudad jebusea, es decir, Jerusalén, Gibeá y Kiriat Jearim, 14 ciudades con sus aldeas vecinas. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. El libro de Josué, capítulo 19. La segunda asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. Su territorio estaba rodeado por el de Judá. El territorio de Simeón incluía las ciudades de Beerseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Esem, El-Tolad, Betul, Orma, Ziklag, Bet-Marcabot, Hazar-Susa, Bet-Lebaot y Saruen, 13 ciudades con sus aldeas vecinas. También incluía Aín, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, entre ellas todas las aldeas vecinas hacia el sur hasta Baalat Beer, también conocida como Ramat del Negev. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. La porción provino de una parte de la tierra que se le había entregado a Judá, porque el territorio de la tribu de Judá era demasiado grande para ellos. Así que la tribu de Simeón recibió su porción de tierra dentro del territorio de Judá. La tercera asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar. El límite del territorio de Zabulón comenzaba en Sarid. De allí se dirigía al occidente, pasaba Marala, tocaba Dabeset y seguía hasta el arroyo situado al oriente de Jocneam. En dirección opuesta, el límite iba al oriente, desde Sarid hasta la frontera de Kislot Tabor, y desde allí a Daberat, de donde subía hasta Jafía. Continuaba por el oriente hasta Gat-Efer, y Takasín y Rimón, y luego giraba hacia Nea. El límite norte de Zabulón pasaba a Anatón y terminaba en el valle de Jefte-El. Algunas de las ciudades que se incluían eran Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén. En total eran 12 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La cuarta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Isaacar. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anarat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganim, Enada y Bet-Pases. El límite también tocaba Tabor, Saasima y Bet-Semes, y terminaba en el río Jordán. En total eran 16 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Isaacar para que fuera su hogar
incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La quinta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Elcat, Alí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. El límite occidental tocaba Carmelo y Sior Libnat. Luego giraba al oriente, hacia Bet-Dagón, se extendía tan lejos como Zabulón, en el valle de Jefteel, e iba al norte hasta Bet-Emek y Neiel. Después continuaba al norte hacia Kabul, Abdón, Rehob, Amón y Caná, tan lejos como Gran Sidón. Luego el límite giraba en dirección a Ramá y a la fortaleza de Tiro, donde daba un giro hacia Osa y llegaba al mar Mediterráneo. El territorio también incluía Mahaleb, Aksib, Uma, Afec y Rehob. En total eran 22 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Aser para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La sexta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su límite iba desde Elef, desde el roble de Sananim, y se extendía por Adam y Neseb y Jabneel, tan lejos como Lacum, y terminaba en el río Jordán. El límite occidental pasaba Asnot Tabor, luego Ukok, y tocaba la frontera con Zabulón al sur, la frontera con Aser al occidente y el río Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas que se incluían en ese territorio eran Sidim, Ser, Amat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Cedes, Edrei, En-Asor, Irón, Migdal-El, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes. En total eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Neftalí para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La séptima asignación se entregó a los clanes de la tribu de Dan. La tierra asignada para que fuera su hogar incluía las siguientes ciudades: Sora, Estaol, Ir-Semes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timna, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Bene-Berak, Gat-Rimón, Mejarcón, Racón y el territorio situado al otro lado de Jope. Pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de su tierra, así que atacaron la ciudad de Lais. La tomaron, masacraron a todos sus habitantes y se establecieron allí. Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan, en honor a su antepasado. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Dan para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera. Entonces, él eligió Timnat-Sera en la zona montañosa de Efraín. Reconstruyó la ciudad y vivió allí. Esos son los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las tribus les asignaron a las tribus de Israel como porciones de tierra mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra. El libro de Josué, capítulo 20. El Señor le dijo a Josué: Ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local,
la cual dará el veredicto. Y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: Cedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí; Siquem, en la zona montañosa de Efraín; y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades: Beser, en la llanura desértica de la tribu de Rubén; Ramot, en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad; y Golán, en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera, evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local.